Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial, universalmente, a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su entendimiento jurídico y, consecuentemente, su capacidad y rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, vinculados con la empresa mercantil frente a la IA, frente a su IA, frente a sus productos de inteligencia artificial mercantil comercial. Y en esta ocasión explicaré un tema general que tiene, por supuesto, un alcance robusto y por ende explicaré mensajes jurídicos principales. Y es lo relacionado con la justicia, es el tema relacionado con la justicia frente a la inteligencia artificial, es el tema de la justicia en cuanto a la inteligencia artificial mercantil, comercial. Y por un lado hay que tener claro que no existe incertidumbre, inexactitud frente a la justicia, porque si eso fuera así, si ello fuera así, no existiría la justicia. Lo que no existe, lo que es inexacto, lo que no es claro, no puede existir, no existe. Es decir, cuando se expresa que algo es incierto, inexacto, es porque no existe, lo que existe es otra cosa. Entonces sí existe la justicia y la justicia significa lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes aplican a la medida del caso, a la medida de cada relación jurídica que exista, existente, involucrada, a la medida de cada relación jurídica. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, la justicia existe, frente a la inteligencia artificial mercantil, comercial específicamente, cuando el caso donde existe un producto de IA mercantil comercial, es válido cuando el caso jurídico relacionado con IA mercantil es válido, es decir, cuando coincide, cuando el caso coincide, cuando la forma del caso coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican ante él. Es decir, cuando el caso coincide con el deber ser jurídico, es decir, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con el todo de lo definido mediante el derecho, en el sentido de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando el caso coincide con lo definido en el derecho frente a la aplicación de los derechos y deberes en cuanto a la forma en la cual se deben aplicar y por ende se aplican los derechos y deberes. Ese es el caso válido. Y por ende, cuando el caso jurídico es válido, la IA mercantil existente dentro de él, en relación con él, existente en él, es válida. Así existe el producto válido de inteligencia artificial mercantil, el producto comercial mercantil de IA, de inteligencia mercantil comercial. Es decir, de inteligencia artificial frente a lo mercantil comercial, frente al desarrollo y propiamente la existencia de la IA mercantil, es decir, de la empresa mercantil relacionada con la IA, para que esto quede claro. Esa es la inteligencia artificial válida. Es cuando la existencia de la empresa mercantil comercial relacionada con su IA existe válidamente y por ende, como consecuencia, existe el producto de IA válido, de IA mercantil válido de una forma válida. Esa es la forma de la IA mercantil comercial válida. Entonces, eso es lo justo. La coincidencia, hacer coincidir el caso con el deber ser jurídico y así por ende la IA mercantil dentro del caso, la respectiva IA mercantil existente en el caso, es válida, es justa, existe de una forma justa, gracias a que cada ser humano existente en relación con esta va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, procedan, es decir, según cómo cada ser humano los debe aplicar, a la medida del caso, es decir, a la medida de cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma del caso, de la forma de la existencia del caso, a la medida del caso. Y por eso esa es la justicia y por ende es algo objetivo, porque es una coincidencia o falta de coincidencia, incoincidencia frente al caso. Y por eso los deberes y derechos, los derechos y deberes son algo objetivo, son algo que existe. Por eso se trata de conocerlos, es decir, de conocer sus características y por ende sus partes y su todo, y por ende su forma,
y de aplicar la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en la medida del caso. Es decir, se trata de conocer la forma de los derechos y deberes, por ende de cada derecho y de cada deber, y por ende la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, y hacer por ende que la forma del caso coincida con la forma en la cual existen los derechos y deberes, en la cual proceden, aplican, se deben aplicar los derechos y deberes frente a él, frente al caso. Es decir, de que el caso coincida con la forma de los derechos y deberes, por ende a la medida de él. Porque los derechos y deberes existen como tal en abstracto, sin vincularse con un caso concreto, pero aplican, se deben aplicar, proceden y por ende se deben aplicar, y por ende, cuando existe diligencia, se logran aplicar, por ende, de alguna manera, a la medida del caso. Entonces, esa es la justicia frente a la IA mercantil desde el punto de vista de la forma de la existencia del producto comercial mercantil de IA válido, del producto válido de IA mercantil comercial. Ahora, desde el punto de vista correctivo, es decir, cuando existe un conflicto y por ende existe un caso de inicio del intento de solución del conflicto, es decir, existe un caso como tal de intento de solución del conflicto, cuando propiamente, para que esto quede claro, se inicia un caso, porque no es que todo conflicto implique la existencia de un caso de intento de su solución, pero propiamente hablando de la abogacía, cuando existe un caso correctivo, es decir, un caso que inicia con el intento de solución de un conflicto que existe, por ende, en relación con la presunta culpa existente en relación con un caso anterior donde ha existido inteligencia artificial, es decir, una culpa propiamente, una presunta culpa, una posible culpa en relación con un caso vinculado con IA mercantil, es decir, una presunta culpa frente a una IA mercantil, frente a un producto de IA mercantil, y ese caso se soluciona cuando se logra la justicia, lo justo, es decir, cuando se aclara lo justo, es decir, si ha existido culpa o diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes frente a ese caso anterior relacionado con IA mercantil, y a la vez se trata de que una vez se aclara lo justo, lo que se ajusta a la forma en la cual han aplicado, aplican propiamente los derechos y deberes frente a ellos, es decir, para que esto igualmente quede claro, si se aclara lo justo, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a lo ocurrido en el caso anterior en cuanto a dicha presunta culpa, y a la vez en el caso presente se aplican los derechos y deberes según cómo procedan en el caso correctivo para precisamente aclarar ello, aclarar si ha existido culpa o no. En ese caso anterior se logra lo justo, es decir, se aclara si ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, o culpa, es decir, lo antijurídico, es decir, una actuación inaplicando los derechos y deberes por fuera de la forma en la cual aplicaron, procedieron, debieron aplicarse los derechos y deberes, y según lo que se concluya, lo que se aclare que es lo justo propiamente, posterior a ello, en el caso correctivo, como existe la aplicación de los derechos y deberes en dicho caso para que se logre lo justo, como debe existir y propiamente existe, la aplicación de los derechos y deberes en ese caso correctivo para aclarar lo justo, se debe asumir lo que se aclare que sea justo para que así como tal exista justicia a nivel correctivo. Esa es la forma de la justicia a nivel correctivo. Es decir, que si se aclara que existe culpa y se aclara propiamente la forma de la culpa, la forma en la cual específicamente, la forma total de la culpa, la forma en la cual específicamente, puntualmente, concretamente, se ha incurrido en culpa, se ha actuado culpablemente en el caso anterior vinculado con IA mercantil, comercial, se debe asumir la consecuencia de ello, la consecuencia de la culpa, el efecto de la culpa, de la respectiva culpa, de la específica culpa, de la culpa, como concretamente, según como puntualmente, concretamente haya existido, ha existido, hubo existido. Y así existe la justicia porque se termina el conflicto, porque se logra la claridad de si ha existido o no culpa, es decir, si ha existido inocencia o culpa, según lo que se ajuste, es decir, con base en lo ajustado, es decir, siendo ello lo ajustado a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, y a la vez porque existe lo justo en la asunción de lo que se aclare que es lo justo. Es decir, que en la aclaración de lo que es lo justo, se indica cómo se debe asumir entonces lo que se ha aclarado que es justo. Y si se asume ello, si se asume la consecuencia de ello, bien sea que haya existido inocencia o culpa, se termina el conflicto, es decir, existe lo justo. Así existe, esa es la forma de lo justo, así existe lo justo. Por eso, frente a la inocencia, cuando se aclara que existe inocencia,
aplican los derechos y deberes, por ende, por parte de cada persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado existentes en el caso correctivo, y así se asume lo correspondiente jurídicamente, es decir, se aplican los derechos y deberes por parte de cada persona y por ende, propiamente en definitiva, por parte de cada ser humano en relación con su persona y por ende en relación con las personas del caso, es decir, en relación con su persona y por ende en relación con las demás personas existentes en relación con su persona, según cómo se vincule cada persona externa a su persona con su persona, y así existe la aplicación de los derechos y deberes, y frente al caso correctivo donde se aclare que lo justo, es decir, donde lo justo sea la inocencia, donde se aclare que lo justo es la inocencia, que ha existido inocencia en el caso anterior, en el caso previo, se asume lo procedente jurídicamente, aplica lo procedente, es decir, existe lo procedente jurídicamente y por ende se hace justicia, porque se aclara que la persona es inocente y se le repara en lo que se pueda reparar y en general se compensa en lo que se pueda compensar a la persona juzgada injustamente en este caso, porque el juzgamiento no coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente al conflicto porque la persona no ha sido culpable, por eso es un caso injusto, no se ajusta a la forma de los derechos y deberes, pero se maneja justamente el caso y por ende se concluye, se aclara que lo justo es que es inocente y se aplican los derechos y deberes asumiendo la claridad, la situación de que se ha aclarado la inocencia de la persona, que la persona es inocente, la persona como ser humano o como organización juzgada. Y por eso se repara y en general, compensa lo que se pueda compensar y termina el conflicto. Entonces, esto no significa, es decir, y por ende esto no significa que los derechos y deberes inaplicados desde que ha existido la injusticia con la persona injustamente juzgada no se pueden aplicar, se han inaplicado, por eso existe injusticia frente a ello, pero termina el conflicto. Esa es la forma de la justicia a nivel correctivo, la terminación del conflicto. Y a la vez cuando existe culpa, cuando se aclara que ha existido una culpa en el caso anterior, que la persona juzgada es culpable, ha incurrido en culpa, ha actuado, ha obrado, ha existido culpablemente y se aclara propiamente cómo ha existido la culpa, la forma en la cual específicamente, completamente, totalmente, claramente, absolutamente, la forma en la cual la persona ha actuado con culpa, la forma en la cual la persona totalmente ha actuado con la culpa, es decir, la forma total de la culpa, si se aclara la forma de la culpa, en la cual específicamente, con la cual específicamente ha actuado la persona, en la cual específicamente ha incurrido la persona, la forma, por ende, total de la culpa de la persona en el caso anterior, frente a la inteligencia artificial, a la IA mercantil y en general en relación con el caso, y la consecuencia de ello se asume por la persona culpable, existe justicia igualmente porque termina el conflicto. E igualmente, frente a las víctimas de esa culpa, los derechos y deberes inaplicados no se aplican y en general frente a la inaplicación, frente al hecho de la inaplicación de los derechos y deberes inaplicados desde que ha existido la culpa, esto no se puede restablecer, no se puede como tal aplicar lo inaplicado, no se pueden aplicar los derechos y deberes inaplicados propiamente y por ende no se pueden aplicar los derechos inaplicados propios y ajenos, no solo de las víctimas, sino tanto propios del culpable como ajenos, porque cuando se inaplica un derecho y por ende los demás derechos y por ende todos los deberes, esto incluye que se inaplican los derechos y deberes propios y de los demás, todo está conectado. Entonces, se afecta incluso a la persona del culpable. El mismo culpable afecta a su persona, por supuesto, por ende. Por eso existe la injusticia y por ende lo injusto es lo inválido, es decir, lo incoincidente con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente al caso y por ende eso es lo antijurídico, lo culpable, lo que existe por fuera de la aplicación de los derechos y deberes y que por ende hace inaplicables los derechos y deberes, lo que existe sin la aplicación de los derechos y deberes, lo que vulnera, transgrede, viola los derechos y deberes, hace inaplicables los derechos y deberes. Entonces se asume la consecuencia de la culpa y termina el caso, es decir, se logra la solución del conflicto y termina el caso al ser un caso válido. Y por eso es lo justo a nivel correctivo. Entonces también existe la justicia, por ende es algo exacto, objetivo, por ende demostrable a nivel correctivo. Y por ende las pruebas deben ser relacionadas con ello. Es decir, una prueba es todo lo que aclare ello, la forma de la inocencia o de la culpa, según lo que exista. Y por eso los equipos de abogados diligentes son los que reconocen que ha existido culpa o
inocencia cuando es lo válido, lo justo, lo que se ajusta a los derechos y deberes, y se oponen a una decisión antijurídica, es decir, injusta, cuando no es lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes, es decir, cuando, por ejemplo, se ha concluido que es culpa, que ha existido culpa y existe es inocencia, o lo contrario. Entonces, esa es la actuación justa y propiamente el logro de la justicia, la forma de la justicia frente a la IA mercantil, por ende a nivel preventivo y correctivo, a la medida del caso, según el caso. Ahora, a nivel general, la justicia a la vez se relaciona con la inteligencia mercantil comercial, la inteligencia de una empresa mercantil comercial, la inteligencia artificial mercantil comercial, la inteligencia artificial relacionada con una empresa mercantil comercial de la empresa mercantil comercial, cuando se emplea para el desarrollo de la función pública de justicia o para el desarrollo de formas de justicia entre personas del sector privado, cuando se logran formas directas de justicia, es decir, de compensación propiamente, de compensación válida, es decir, aceptadas por las partes y que por ende terminan conflictos entre las partes, que solucionan conflictos, es decir, que logran la forma correctiva de la justicia. Entonces ahí también la IA debe existir válidamente a la medida del caso, como, según como exista. Y entonces aquí no se trata de definir lo que hemos hablado de la culpa o de la inocencia, perdón, a nivel correctivo, o de que a nivel preventivo las partes que crean una IA y que interactúan frente a una IA existan válidamente, es decir, diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes para que así la IA exista válidamente, porque el caso de esa forma existe válidamente y como consecuencia la IA mercantil existente en él es válida, sino que se trata es de que lo relacionado con la IA mercantil dentro del caso donde se emplee para lograr justicia sea válida. Entonces, claro, esto involucra, por supuesto, que la creación sea válida y que la interacción ante esta sea válida por parte de cada persona que interactúe con el producto y por ende que tenga la capacidad jurídica para interactuar, por ende válidamente ante él. Es decir, cada persona que deba y por ende pueda interactuar con el producto de ya mercantil, es decir, cuya forma de existencia signifique que lo procedente jurídicamente es que interactúe con el producto y no para las personas a las cuales les está prohibido, les esté prohibido según el caso, interactuar con un producto de IA mercantil o interactuar con una de las partes de la IA mercantil y si puedan interactuar frente a otras, según lo permitido y prohibido en el caso, es decir, según la libertad del límite frente a cada persona y por ende el límite frente a cada persona a la medida del caso. Entonces, se trata de que la creación y la interacción de la IA mercantil exista válidamente, pero no como el centro del caso o no como el elemento que basa el caso, sino como uno de los elementos del caso para que así el caso como tal exista válidamente. Y por eso en este fenómeno, en cuanto a este hecho, en cuanto a esta situación, la empresa debe ser diligente manteniendo la IA válida y la IA, perdón, válidamente. La empresa mercantil debe ser diligente manteniendo válidamente su respectivo producto de IA mercantil y por ende debe gestionar válidamente los riesgos en relación con ello. Y por eso los terceros relacionados con la existencia de la IA delegados por la empresa deben existir válidamente, por ejemplo, los proveedores o aliados, y de esa forma se mantiene y propiamente se logra que la IA exista válidamente, se mantiene la existencia válida de la IA y por ende la IA existe válidamente y es una forma de lograr justicia en lo que depende de sus funciones y propiamente de su existencia, si, como he indicado, se interactúa válidamente entre esta por parte de quienes puedan interactuar, por ejemplo, por parte de las partes de un litigio o de cualquier forma alterna al litigio para solucionar un conflicto o por parte de la autoridad que maneje, por ende, válidamente el litigio, por ende, por parte de un juez ordinario o por parte de un árbitro, según lo que sea válido, lo procedente, es decir, según la autoridad que resulte que sea competente, por ende, según la jurisdicción válida. Entonces, así existe válidamente la justicia frente a la IA mercantil y por ende la IA mercantil debe ser algo válido en el caso y no precisamente serlo improcedente, porque si se considera que la única forma de contar con una IA es la provista, es decir, la creada y provista por una empresa mercantil. Eso es lo que debe existir, pero si bajo el sector público se puede crear IA y es la forma diligente de lograrlo y de manejar propiamente el caso y propiamente la justicia en lo vinculado con ello, esto debe existir, es así, no mercantilmente. Porque ¿para qué tercerizar y por ende aumentar los riesgos y por ende perder autonomía por parte del Estado involucrado o del organismo internacional involucrado o lo que esté involucrado válidamente?
dándole el manejo, por ejemplo, de la información de un caso, de un proceso, a nivel, por ejemplo, de litigio, a una empresa mercantil y a sus delegadas, a las personas delegadas con esta, con la existencia de la empresa en relación con la existencia de la IA mercantil, de su IA, cuando todo puede ser manejado directamente por parte de la organización del sector público involucrado, o si solo en parte se puede manejar algo válidamente, se debe y por ende puede manejar válidamente algo por parte de la autoridad y en general de la organización pública involucrada, del sector público involucrado, esto debe ser así. Y solo como complemento, es decir, solo en lo que sea válido, en lo que es procedente jurídicamente, se debe manejar lo mercantil frente a la IA y así existe el caso válido, es decir, en lo demás que no pueda manejar, que no deba y por ende pueda manejar directamente el sector público, lo puede manejar y por ende lo debe manejar, es decir, lo debe y por ende puede manejar el sector privado si lo hace válidamente. Entonces, así existe la justicia, porque, por ejemplo, los centros de datos, si continúan bajo la custodia, es decir, si están propiamente bajo la custodia del sector privado y el sector público contrata servicios mercantiles para ello, cuando el sector público lo puede hacer, esto es algo culpable, porque precisamente es una forma de inaplicar los derechos y deberes porque se está afectando la autonomía del sector público y por ende la aplicación de los derechos y deberes de las personas en relación con el sector público y se están por ende incrementando los riesgos en general en cuanto a cada interacción de una persona con el sector público frente a cada interacción que válidamente puede existir entre estas y a la vez internamente se está afectando en general la situación de las personas relacionadas con lo que se le delegue al sector privado mercantil cuando todo se puede hacer bajo el sector público. Entonces no se trata de que todo producto de ya mercantil sea la forma de lograr la justicia por parte del sector público, solo en lo que sea procedente. Y por eso es fundamental conocer y aplicar los fundamentos jurídicos para tener claro lo procedente e improcedente, es decir, cuándo aplican los derechos y deberes, lo procedente e improcedente jurídicamente para tener claro cuándo aplican los derechos y deberes y por ende cómo aplican y por ende cómo se logran aplicar y propiamente para lograr aplicarlos de alguna forma. Y por eso un equipo de abogados es el profesional del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes para así aclarar frente a las demás personas del caso, de cada caso a su cargo, cómo deben aplicar los derechos y deberes y cada persona en general existente en el caso, tanto las demás personas como la persona del equipo de abogados y por ende como cada persona miembro del equipo de abogados deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada quien, a la medida del perfil jurídico de cada quien y así existe el caso válido tanto a nivel preventivo como correctivo relacionado de alguna manera con IA mercantil. Por eso este conocimiento, es decir, el conocimiento de los fundamentos del derecho es universal porque el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, y si se tienen claros los fundamentos del derecho, si bajo un nivel profesional se tienen claros, se conocen los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos y se aplican a la medida del caso, se sabe y se logra la existencia de la validez jurídica en el caso. Es decir, se sabe cómo existe la validez jurídica frente al caso y se logra que el caso exista válidamente y por ende se logra la justicia. Lo ajustado a los derechos y deberes, bien sea a nivel preventivo o correctivo. Por eso es algo determinante y por eso, en definitiva, propiamente, los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes. Y por eso, para conocer las características de los derechos y deberes, hay que conocer los fundamentos del derecho. Es decir, los fundamentos del derecho son las características, los requisitos, las condiciones para la aplicación de los derechos y deberes son las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes y propiamente son la forma de los derechos y deberes. Y por eso se trata de descifrar jurídicamente, de calificar, de clasificar jurídicamente cada caso, preventivo o correctivo, para saber cómo aplican los derechos y deberes y hay que aplicarlos a la medida del caso, por ende, y así se logra la autorregulación válida, es decir, la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, gracias a que cada quien, en lo que depende de cada quien, se autorregula válidamente y por ende forma la armonía jurídica en lo que depende de cada quien en el caso y así el todo el caso es armónico jurídicamente, es decir, es válido y así se logra la justicia. Esa es la forma de la existencia de la justicia, es la forma de la justicia. Por eso, el derecho existe, por ende es algo objetivo, los derechos y deberes existen, por ende son algo objetivo y la justicia existe, por ende es algo objetivo y por ende las pruebas de ello existen y por ende son algo objetivo. Y todo esto solo se conoce si se conocen y aplican los fundamentos del derecho. Por eso son algo universal, determinante, útil, necesario para cualquier equipo de abogados.
y propiamente para que cualquier equipo de abogados sea capaz de manejar, por ende, eficazmente, contundentemente, con alto rendimiento, los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil comercial. Y por eso, los equipos de abogados entrenados con nosotros aumentan su relevancia jurídica, su valor jurídico y propiamente su profesionalidad jurídica, su profesionalismo jurídico, su capacidad profesional jurídica en el manejo de la IA mercantil porque aumentan la capacidad para detectar y resolver, solucionar los problemas jurídicos vinculados con la IA mercantil a nivel preventivo correctivo, es decir, son capaces de lograr soluciones jurídicas, por ende, de una forma óptima frente a la IA mercantil a nivel preventivo correctivo y por ende se perfeccionan jurídicamente, aumentan su profundidad y capacidad jurídica frente al derecho en general y propiamente a nivel puntual específico frente a la IA mercantil. Y por eso se trata de que dominen la forma de concretar el derecho frente a la IA mercantil, es decir, que obtengan maestría, un conocimiento y una capacidad sólida, un conocimiento sólido y una consecuente capacidad sólida de aplicación de los derechos y deberes frente a los asuntos jurídicos vinculados con IA mercantil comercial. Y por eso aumentan su profesionalidad jurídica, su profesionalismo jurídico, su capacidad como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, y por ende saben cómo aplicar cada una de las normas a la medida de cómo apliquen, procedan, se deban cumplir frente a cada caso jurídico preventivo o correctivo vinculado con IA mercantil. Y por ende, entre más apliquen lo aprendido con el entrenamiento, más óptimos son, es decir, la optimización jurídica se va logrando, va evolucionando, entre más van perfeccionando su técnica para detectar y resolver los problemas jurídicos frente a los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, es decir, entre más simplemente van obteniendo la justicia, entre más van logrando formas cada vez más simples de lograr la justicia, es decir, entre más simplemente forman la justicia a nivel preventivo o correctivo. Y por eso hay que conocer los elementos de los derechos y deberes y propiamente los fundamentos jurídicos, los elementos de los derechos y deberes. Por ejemplo, en qué consiste la buena fe, la mala fe, la diligencia y dentro de esta la previsibilidad y la atención válida de lo irresistible y cómo formar la calidad válida de la IA, cómo administrar válidamente la IA, cómo gestionar por ende dentro de ello el riesgo existente frente a la existencia de la IA mercantil, cómo lograr transparencia frente a la forma del funcionamiento en general de la existencia de la IA para que se pueda conocer válidamente que es un producto válido, cómo presentar, cómo publicitar, cómo hacer publicidad válida de la inteligencia artificial mercantil para que el receptor de los mensajes, el destinatario válido de la publicidad, pueda dimensionarla válidamente y propiamente dentro de este universo general de cómo publicitar la forma de la existencia, cómo ofrecer válidamente la publicidad mercantil, comercial y en general cómo promover válidamente los elementos y el todo de la IA mercantil comercial, incluso cuando se trata de mensajes que no sean una oferta, una invitación a celebrar un negocio, una invitación a adquirir algo frente a la IA mercantil, frente al producto de IA mercantil, etcétera. Entonces hay todo un universo relacionado, un universo jurídico relacionado con la IA mercantil y hay que conocerlo, hay que descifrarlo y poderlo atender. Y por eso hay que tener la capacidad jurídica como equipo de abogados frente a ello, más aún cuando la IA mercantil comercial está cada vez más presente en los casos jurídicos preventivos y correctivos. Y por eso se trata de tener una metodología jurídica, es decir, una metodología diligente para manejar los casos jurídicos, para lograr soluciones jurídicas efectivas a nivel preventivo o correctivo, para lograr justicia, la justicia, para formar la justicia, lograr la existencia de la justicia, lograr la formación de la justicia en cualquier caso jurídico vinculado con IA mercantil, comercial. Y por eso no se trata de considerar que los fundamentos del derecho ya los conocen los equipos de abogados porque sean algo comúnmente conocido, porque no se trata de entrenarlos en las bases del derecho, sino en aclarar, precisar los derechos y deberes, es decir, lo diligente y lo culpable jurídicamente, es decir, lo justo y lo injusto, para así manejar de una forma clara, óptima, contundente los casos jurídicos.
y por ende aumentar el perfil jurídico del equipo y por ende de cada uno de sus miembros y en general potenciar al equipo de abogados. Y por eso hay que descifrar, detectar la naturaleza jurídica de la IA mercantil en general y de cada uno de sus elementos y por ende detectar y atender cada uno de los efectos y propiamente el todo el efecto jurídico de la IA mercantil según el caso, ¿cierto? Y por eso hay que, por ejemplo, saber clasificar la información, cómo se maneja válidamente la información según la naturaleza jurídica de cada información vinculada con la existencia y por ende con la operación de la IA mercantil. O por ejemplo, hay que saber dentro de este universo, frente a la información en general, frente a la existencia de la IA mercantil comercial, cómo clasificar y gestionar válidamente los riesgos. Entonces, no se trata de que el abogado y propiamente el equipo de abogados se convierta en una persona técnica en los aspectos de ingeniería de la inteligencia artificial mercantil, sino de ser técnicos jurídicos, es decir, de lo jurídico, de descifrar lo jurídico y ya los ingenieros en general, cada persona que tenga un campo de acción por ende técnico en relación con la IA debe aplicar ese deber ser jurídico, debe hacer que el ser en lo competente, en lo dependiente de cada quien, coincida con el deber ser jurídico. El abogado, los equipos de abogados indican el deber ser jurídico, es decir, cómo debe corresponder la IA y por ende cada una de sus partes y su todo con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y en el ser, por ende, los seres humanos son quienes lo logran cuando son diligentes. Y a la vez, a nivel correctivo, esto sirve para detectar la brecha o la coincidencia entre el ser y el deber ser. Si la IA mercantil involucrada con una presunta culpa ha existido inválidamente o no, y por ende cómo ha existido la culpa y por ende cómo han actuado los seres humanos, que son quienes son culpables o diligentes, porque son quienes deben aplicar los derechos y deberes y por ende son quienes aplican o inaplican los derechos y deberes. Entonces así se aclara cómo cada ser humano existente en relación con una IA válida ha sido culpable, porque la culpa es de cada quien. No existe un paquete de culpas, no es que la culpa se empaquete y todos sean culpables de lo mismo, sino que cada quien es culpable cuando inaplique los derechos y deberes según cómo los debe aplicar. Entonces, a nivel correctivo, el criterio de la justicia y en general el criterio de la coincidencia o incoincidencia, la claridad de la coincidencia o incoincidencia del ser con el deber ser en relación con la IA, aclara cómo existe la responsabilidad jurídica frente a la culpa o cómo responsablemente se ha actuado frente a una IA porque existe es inocencia, porque la responsabilidad jurídica consiste es en aplicar los derechos y deberes. Entonces, si se es responsable, se es inocente, no se es culpable, es decir, se es diligente, porque se han aplicado los derechos y deberes aparte de las demás personas en su propia persona. Es decir, porque, para que esto quede claro, porque la persona propiamente juzgada ha aplicado los derechos y deberes de alguna forma. Entonces, eso se aclara y por ende se demuestra y por ende se fundamenta jurídicamente, ¿cierto? Al aclarar que la IA mercantil existente en el caso anterior donde presuntamente se ha actuado culpablemente, existe válidamente. O si es inválida la IA mercantil, pero la persona juzgada es inocente, se aclara que la culpa ha existido, pero por parte de otra persona y por ende se aclara cómo ha existido, porque se aclara qué es lo inválido, en qué parte es que no coincide y por ende cómo se vicia el todo de la IA mercantil, del producto de IA mercantil y por ende se aclara quién es la persona culpable y en definitiva quiénes son los seres humanos culpables y propiamente cómo cada ser humano culpable en relación con ello debe responder frente a su respectiva culpa o si solo existe un culpable, como el culpable debe responder ante ello. Entonces, esta es la importancia de los fundamentos del derecho porque aclaran la coincidencia o incoincidencia a nivel preventivo correctivo, es decir, cómo a nivel preventivo debe coincidir la IA con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y por ende cómo cada una de las partes y el todo de la IA deben coincidir jurídicamente con ello, es decir, cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada una de las partes y cómo frente al todo, y si se logra ello por parte de las personas existentes en el caso, existe el caso válido y a nivel correctivo se aclara si ha existido coincidencia o no, y por ende si ha existido culpa o diligencia y se asume lo que corresponda y así existe lo justo a nivel preventivo correctivo. Y por eso se trata de tener claro que frente a la inteligencia artificial, perdón, este objeto y propiamente
Este producto, la IA, es un producto logrado por el ser humano y específicamente cuando es de naturaleza mercantil hay que tener es claro que este producto de naturaleza mercantil, que la IA mercantil comercial, es un producto que se sujeta al derecho cuando existe en una relación jurídica, es decir, en un ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes. Por eso es que se trata de la coincidencia del ser sujeto al derecho, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Entonces se trata de hacer el caso válido a nivel preventivo o correctivo del caso válido vinculado con IA mercantil. Y esto existe cuando cada una de sus partes y el todo, como consecuencia el todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, coinciden con el deber ser jurídico. Y por eso es que se trata de que cada ser del caso, por ende cada ser sujeto al derecho dentro del caso, vaya coincidiendo y propiamente coincida con el deber ser jurídico, con la forma de los derechos y deberes a la medida de ello. Y así es como existe el cumplimiento del derecho y por ende el caso válido. Y es decir, así es como existe el caso válido y por ende la IA válida a nivel preventivo, la IA mercantil válida a nivel preventivo o a nivel correctivo, así es como existe justicia porque se termina el conflicto en relación con una IA mercantil. Y por eso no se cumple con el derecho en un momento, sino que se va cumpliendo con el derecho, según lo procedente jurídicamente, según cómo va procediendo lo jurídico, según cómo van procediendo, según cómo vayan procediendo los derechos y deberes frente a cada quien, a la medida del caso, según cómo vayan procediendo, según cómo van procediendo, según cómo proceden los derechos y deberes, según cómo procedan los derechos y deberes a la medida del caso. Bueno, ya con esto ha quedado contundente el mensaje de la importancia del entrenamiento jurídico en fundamentos jurídicos para los equipos de abogados como profesionales del derecho frente a lo mercantil en relación con la IA. Porque el derecho solo es uno, no existe el derecho mercantil, comercial o no existe el derecho público-privado. El derecho es uno, solo que se trata de un conocimiento y en general un dominio jurídico y por ende una capacidad jurídica profesional en relación con el fenómeno mercantil comercial vinculado con la IA. Es decir, se trata de la capacidad jurídica profesional del equipo de abogados en el manejo de asuntos jurídicos preventivos o correctivos relacionados con la empresa mercantil comercial frente a la IA, frente a la inteligencia artificial y por ende aumentan su rendimiento. Muchas gracias, que estén muy bien y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestra empresa, lo relacionado con nuestra empresa y propiamente con nuestro enfoque de empresa, con nuestra razón de ser y a la vez, dentro de ello, para que conozcan nuestro servicio de entrenamiento, que reitero que está disponible a nivel mundial porque es algo necesario, aplicable a nivel mundial universal, y a la vez para que conozcan los contenidos de nuestro blog y a través de ello se perfeccionen jurídicamente frente a los derechos y deberes, es decir, en relación con el manejo jurídico de casos preventivos y correctivos en cuanto a la inteligencia artificial mercantil comercial. Como nos damos cuenta, la inteligencia artificial mercantil comercial tiene múltiples particularidades jurídicas, porque se trata de cómo idearla válidamente, diseñarla válidamente y en general producirla válidamente y a la vez de cómo interactuar con esta válidamente y a la vez de detectar, por ende, válidamente las pruebas de su validez o invalidez y de fundamentar válidamente precisamente la culpa o la diligencia o la culpa en relación con la IA mercantil y en general para que a nivel preventivo correctivo exista justicia, se logre justicia, el equipo de trabajo, el equipo de abogados propiamente, logre justicia, para que así el equipo de abogados, al tener alta capacidad jurídica, al ser profesionales del derecho de alto nivel, de manera óptima logre justicia frente a la IA mercantil a nivel preventivo correctivo, es decir, para que cada vez más ágilmente obtengan, logren, generen, logren justicia frente a los casos jurídicos de IA mercantil y propiamente relacionados con IA mercantil, porque no se trata de que un caso sea de IA mercantil, no. Uno de los elementos es la IA mercantil, pero como todo está conectado, la IA mercantil solo es válida si todo lo existente en el caso es válido, si el todo del caso es válido. Por eso se trata de descifrar y atender
el caso jurídicamente y como consecuencia la IA mercantil es válida, pero dentro de la IA, en específico frente a la IA, concretamente en cuanto a la IA mercantil, existen múltiples variables, múltiples elementos jurídicos y hay que descifrar la naturaleza jurídica de cada uno de ellos y precisamente atender válidamente el efecto jurídico de cada uno de ellos y propiamente del todo de la IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.